Bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de los miércoles de oración, ¿no? Pero siempre empezamos con compartir la palabra de Dios para fortalecernos, para edificarnos, para que el Señor hable en nuestros corazones y nos vaya guiando. Vamos a orar. Quiero pedirte por favor que inclines tu cabeza, cierres tus ojos. Vamos a orar a nuestro Señor. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo, porque así dice tu palabra. Si dos o tres están congregados están en medio reunidos en tu nombre, tú estás aquí. Por eso te damos gracias, reconocemos tu presencia en medio de tu cuerpo, tu iglesia, y pedimos, Señor, tu guía, tu dirección, tu ayuda, la iluminación de tu bendito Espíritu Santo para acercarnos a tu palabra y hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por cada uno de tus hijos e hijas aquí en casa y también por aquellos que se han de sumar en el transcurso de esta reunión. Ayúdanos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. El día de hoy quisiera hablar acerca de por qué la iglesia en general, ¿no es cierto? La iglesia en general, la iglesia de este tiempo, la iglesia de esta generación y también, por ende, la iglesia, ¿por qué la iglesia no evangeliza? Esa es la pregunta que quisiera hacer en esta tarde. ¿Por qué la iglesia no evangeliza? En general, probablemente tú lo haces, probablemente es parte de tu hábito que tú lo hagas continuamente y amén. Pero vamos a dar algunas razones por qué. Una razón por la cual la iglesia no evangeliza. ¿Por qué es que en estos tiempos que estamos viviendo la iglesia no está asumiendo esa responsabilidad que el Señor nos ha dado, hermanos? ¿Amén? Muy bien. Entonces, el domingo estuvimos en la plaza, en el Óvalo Pachacute, ¿no es cierto?, compartiendo allí. Gran cantidad de hermanos estuvieron de la iglesia. Pudimos acercarnos a muchos niños, jóvenes, adultos, ancianos que estaban allí en la plaza. Pudimos compartir la palabra de Dios. Pero en esas salidas, ¿no es cierto?, cuando salimos ya fuera de nuestras paredes, hay desafíos, ¿no es cierto, hermano? Hay desafíos porque ya no tenemos la seguridad de los sugieres. Ya no tenemos, ¿no es cierto?, todas las cosas propias de la iglesia y como familia disfrutamos de la comunión, ¿no? Es como cuando usted está en casa, ¿no es cierto? Usted llega de su trabajo, si usted es padre de familia o madre de familia, cierra la puerta, llega a su casa, se saca el saco, el sombrero y ya, es mi casa. Estoy tranquilo en mi casa, ¿no es cierto? Y usted tiene la comodidad de poder estar en paz y en tranquilidad. Esperamos que así sea, ¿no es cierto? En las casas, ¿no? En paz, en tranquilidad. Pero cuando salimos, ¿no es cierto?, cruzamos el umbral de la puerta de nuestras casas, ya nos enfrentamos a un mundo bullicioso, a los peligros propios de la calle. Igual, cuando salimos a las plazas, es así, ¿no es cierto? Y allí, por ahí, mientras compartimos la palabra, puede levantarse un hombre, un borrachito por allí, puede levantarse alguien, ¿qué estás hablando? Y cosas así se presentan, y eso demanda de nosotros respuestas, ¿no es cierto? ¿Qué hacer frente a estas situaciones que se presentan, hermanos, cuando salimos a la calle? Entonces, lo cierto que estas salidas, hermanos amados, presentan estos desafíos que como iglesia tenemos que dar respuesta, ¿no? Y una de las cosas en que pensaba era estar preparados, hermanos amados, estar preparados. Porque a veces usted puede dialogar con alguien, ¿no es cierto?, estar dialogando allí y esa persona puede decirle algunas cosas y si usted todavía no conoce los fundamentos de la palabra de Dios, entonces frente a esos argumentos de alguien que de repente conoce mucho y de repente siguiendo una doctrina equivocada puede hacerle dudar y tambalear en su fe, hermano amado, hermana amada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tomar conciencia, hermanos, de que tenemos que prepararnos. La iglesia del Señor es para, sí, el afecto y el amor fraternal tiene que darse, los lazos fraternales tienen que darse, como ya nuestros pastores dicen, aún pueden hacerse vínculos más fuertes que los familiares, ¿no es cierto? En la iglesia del Señor debe darse eso, un amor entrañable entre hermanos en Cristo, eso debe darse en la familia de Dios.
Y ese es un aspecto que en la iglesia se debe dar, hermanos, se debe dar. Usted debe disfrutar de la comunión con su hermano en Cristo, del amor entre hermanos en Cristo. Pero también la iglesia es el lugar donde nos capacitamos, hermanos, donde tú tienes que venir conscientemente. Se utiliza mucho la palabra, ¿no es cierto?, en nuestra iglesia, de manera consciente, de manera intencional, ¿no es cierto? Usted tiene que venir a llenarse de la palabra, aprender de la palabra, aprenderlo de los hermanos mayores en la fe, que ya han caminado un poco más en años, en experiencia, en el camino de Dios, y los que van llegando tienen que ser intencionales para aprender, hermanos, incluso para preguntar con libertad. Estamos pensando incluso de repente en este tiempo a dar un espacio al final para preguntas, porque a veces decimos cosas y algunas quedan de repente, ¿no es cierto?, no muy claras, y requiere a veces esa preguntar, esa interacción, hermanos amados, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué la iglesia no evangeliza o no está pronta para evangelizar? ¿Por qué la iglesia se ha un poco aletargado en esta orden, en este mandamiento que es claro de parte de Dios, ¿no es cierto? En la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, vamos a leerlo, a repasar, vamos a buscar. Mateo capítulo 28, por favor, un ratito, vamos a ver. Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante. Hoy día, hermanos, ayúdenme con rápidamente buscar y ahí utilice su Biblia, ¿no es cierto? Ya está. Mateo capítulo 28. Versículo 18 al 20. Así cierra el apóstol Mateo su evangelio. Así lo cierra, así lo termina. Y recuerden que las últimas palabras tienen una relevancia, ¿no es cierto?, marcadas, son muy importantes. Así que así cierra Mateo, el apóstol, su evangelio. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Lo sabemos, lo conocemos, pero es bueno refrescar. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ahí está, toda autoridad, me es dada, ¿dónde? En el cielo Jesús es el soberano, Él tiene la máxima autoridad, pero también ¿dónde? En la tierra también. Hermanos, es importante, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por lo tanto, si así es, si yo soy el Señor, dice el versículo 19, id, ¿no es cierto? Ahí está, amén, hermanos. Id es una orden, es algo imperativo. Id, ¿y qué? Haced discípulos. Ahí está. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles, ahí está. Discipulado, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo aquí. ¿Enseñándoles a qué? A que obedezcan. ¿A que guarden qué cosa? Todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ahí está la promesa del Señor, la presencia de Cristo por su Espíritu en la iglesia. Esto es invariable, esto no cambia, hermano. Él está prometiendo aquí, si ustedes hacen lo que les estoy diciendo, van, salen, porque id es hacia afuera, ¿no es cierto, hermano? Id, si ustedes salen de su comodidad, de Jerusalén, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Si usted sale de ese Jerusalén y cruza los límites, va a Samaria, va a Judea y hasta el último rincón de la tierra, esa es mi orden. Y lo resumo, entonces yo estoy con ustedes. Amén. Si ustedes hacen eso, la presencia de Dios, el respaldo de Dios, vamos a decir, hermanos, ¿no es cierto? Porque la obediencia a la palabra de Dios va a traer ¿qué cosa? ¿Qué va a traer? La presencia, el respaldo, es porque estamos haciendo lo que nuestro Señor nos está mandando. Amén, hermanos. Entonces, ahí está. ¿Y qué dice? Enséñenles. Ahí está, cuando la iglesia se ocupa, ¿qué? En enseñar la palabra de Dios. En enseñar la palabra de Dios, ¿qué? Resumiendo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces hay dos elementos, miren, que aquí se ve claramente. Uno, hay que compartir este evangelio bendito a todas las naciones. Tenemos que salir.
y otro tenemos que aquellos que van ingresando por la predicación de la palabra y al creer en Cristo van ingresando a la iglesia, ¿no es cierto, hermanos? ¿Y qué sucede con ellos? Los traemos y ¿qué les hacemos? Versículo 20. Enseñándoles, ahí está. Entonces miren, hermanos, aquí está. Dos funciones de la iglesia que no se debe perder de vista. Amén, hermano. Y en las cuales debemos tener un balance. ¿No es cierto? ¿Qué cosa? Anunciar el evangelio, predicar el evangelio para que las personas tengan la oportunidad de escuchar de Cristo, que Él es el único Salvador. Y cuando vienen al seno de la iglesia, es decir, a la comunidad cristiana, se les tiene que enseñar. ¿Para qué? Para que crezcan. Amén, hermanos. Y eso estamos haciendo. La iglesia, nuestra iglesia, tiene la bendición, hermanos, de recibir continuamente la enseñanza de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Eso es una gran bendición, es una fortaleza, decía, alguna conversaba con los pastores, es una fortaleza que nuestra iglesia tiene, hermanos. Y una vez más, vamos a ver esta palabra, hay que ser intencionales, usted tiene que venir con la actitud de ¿qué? De recibir, de aprender de la palabra de Dios. Y si hubiese alguna duda, alguna pregunta, usted tiene que hacerla. Hermano, tiene que hacerla, no puede quedarse con la duda, porque cuando salga usted afuera, entonces va a ser probada su fe. Hermanos queridos, hermanos amados, la palabra de Dios enseña claramente que el hombre y la mujer que vienen a los pies de Cristo, que vienen al seno de la iglesia, tienen un propósito. Ya los pastores enseñaban, llevar fruto. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto, ¿cierto? Y seáis así, mis discípulos. Es decir, el discípulo de Jesús, la discípula de Jesús, tiene que llevar fruto, hermano. Y mucho fruto. El domingo en la escuela dominical el pastor ponía el ejemplo, ¿no? Del grano de maíz. Y dijo, de un grano de maíz, ¿cuántos granos se puede obtener? Y él dio el ejemplo de una mazorca. Alguien contó que son agricultores, dijo, creo que hasta 100 pueden, una mazorca puede contener 100 granos de maíz. Y yo digo, ¡oh, es bastante! De una mazorca 100. Pero no es 100, hermanos. Porque de un grano de maíz sale, ¿qué cosa? ¿No es cierto? Una planta de maíz. Y salen varias mazorcas de maíz. Y hablaba acerca del principio de la siembra y la cosecha. Si siembro a 1, puede obtener 1000. Si pensamos en el ejemplo del maíz. Pero también por otro lado ponía el ejemplo, pero si usted no siembra nada, no se va a cosechar nada. No podemos esperar, hermanos, que venga más gente a la iglesia si no estamos sembrando. Amén, hermanos. Porque ¿qué dice? El sembrador salió a sembrar, ¿no es cierto? Y parte cayó en el camino, parte de la semilla cayó entre piedras, parte de la semilla cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Cuando salimos a sembrar, hermanos amados, hay un porcentaje que va a recibir la buena semilla. Hermanos amados, la iglesia está llamada a obedecer lo que nuestro Señor nos dice. ¡Id! Hermanos amados. La pregunta es, ¿por qué no evangelizamos? Y no me refiero solo a esta iglesia, sino ¿por qué la iglesia en general no evangeliza? Entonces podemos decir, hay muchos factores, hermano, desde la doctrina, ¿no es cierto?, una doctrina extremista que todo lo va a hacer Dios, hasta el hecho de que la cultura en que vivimos ha influenciado a la iglesia. ¿Y sabes qué? La cultura voy a ponerlo así, la cultura del pare de sufrir,
ha ingresado a la iglesia, donde mi zona de confort es mi seguridad. Y ya no quiero salir porque allí me siento vulnerable. Hermanos amados, la cultura ha ingresado a la iglesia. Y no queremos sufrir por causa de Cristo. Y eso debe llevarnos a la reflexión, hermanos. ¿Por qué no hablo de Cristo en mi trabajo? ¿Por qué no hablo de Cristo en mi entorno de mi vecindad? ¿Por qué no hablo de Cristo en las oportunidades que Él me da? Porque no quiero sufrir. Porque si me identifico como creyente, entonces me van a marginar. Hermanos amados, ¿por qué no evangelizamos? Porque evangelizar, y bueno, voy a defender el ministerio que se me ha encargado, hermano. Como dice Pablo, apóstol a los gentiles, defiendo mi ministerio. Defiendo mi ministerio. Hermanos queridos, es cierto, salir a compartir el evangelio, como iglesia digo, ¿no? Porque ya hemos dicho, usted puede estar haciéndolo de manera individual y amén, hay que hacerlo, hermano, tiene que hacerlo. Pero cuando nos organizamos como iglesia, esperamos, ¿no es cierto? Como dicen, aunque sea el apoyo moral. No importa el apoyo económico, no, eso ya no importa, pero aunque sea el apoyo moral, ¿no es cierto? Hermanos, estamos contigo, ¿no? Vamos, o estamos con ustedes, ¿no es cierto? Porque cuando salimos, se expone pues un hermano a la crítica. Me va a ver mi vecino. Hermanos queridos, el evangelio conlleva sufrimiento. Y eso tenemos que dejarlo bien claro, porque si no, usted que está pare de sufrir. Y se sufre por causa de Cristo. Ya hemos dicho, ¿no es cierto? No se sufre por estafador, por malhechor, por inmoral. No, no, no. Se sufre por causa de Cristo, hermano. Vamos a buscar, por favor. Filipenses 1:29. Siempre lo compartimos. Filipenses 1:29. Uno de ustedes, voz alta, hermanos, a ver. Creo que del 28, porque ahí también el apóstol Pablo, imagínense, ¿no? Estamos hablando que ser creyente, ser cristiano, ¿implica qué cosa? Implica ser perseguido, implica padecer persecución, implica sufrir, hermanos. Siempre hemos dicho, ¿no? Mi mamá me mandaba al mercado y me decía, vas a comprar carne, pero que no te den hueso. Y quería baratito, ¿no es cierto? Pero ya las caseras del mercado ya saben, no, sale carne pero con hueso. Bueno, en el Evangelio recibimos las bendiciones del Evangelio. Tus pecados han sido perdonados. Tienes libertad en Cristo. Tu destino está asegurado. Gloria eterna. Pero aquí, que somos peregrinos y estamos de paso, vamos a sufrir, hermanos, por causa de Cristo. Filipenses 1:28 y 29. ¿Quién lo tiene? A ver, hermanita Elia, por favor. Sí, hermanita. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Amén. Y qué mejor ejemplo. Pablo está aquí escribiendo desde la prisión. Hermanos, está escribiendo a los filipenses, animándole que las prisiones de Pablo no lo desalienten, no lo desanimen, más bien. Él estaba animando a que sigan adelante. Yo estoy preso, pero la palabra no está presa.
Muchas veces él ha escrito desde la prisión, las grandes cartas, desde la prisión. Hermanos, dice la palabra de Dios, porque a vosotros os es concedido. ¿A causa de quién? A causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Amén. Vamos a buscar también Romanos capítulo 8, versículo 17. Aquí se ve ese contraste también. Las bendiciones por causa de Cristo. Hemos recibido, somos hijos de Dios, hemos recibido el espíritu de adopción, dice Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 17 y 18. Romanos capítulo 8, versículos 16. Desde el 16 podemos leerlo porque es el contexto. Pablo está hablando del beneficio de ser hijo de Dios. Usted ha sido libre, ha recibido ya no el espíritu de esclavitud, sino ha recibido el espíritu de adopción, por lo cual puede decirle a Dios como papito, papá, puede tener una relación maravillosa, hermano. Usted ya no puede, no debe andar huérfano en la vida, no debe sentirse más huérfanos, abandonado, no. Usted es hijo de Dios y ha recibido el espíritu de adopción, dice Pablo. Por lo cual clamo, papito, papito. Puedo acudir en cualquier momento a mi Padre, porque soy su hijo. Entonces dice Romanos capítulo 8, versículo 16 al 18, por favor. Otra persona, voz alta. Romanos 8, 16 al 18, a ver. Amén, a ver. Somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. 18 también. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Amén, interesante. Pablo hace ese contraste ahora, ¿no? Soy hijo de Dios, he recibido el espíritu de adopción, puedo clamar a mi Padre como alguien cercano, ya no como antes, ¿no es cierto? Cuando no conocíamos a Cristo, sí me oirá, sí me responderá. Ahora usted tiene la seguridad, tiene una relación cercana con Él. Cualquiera sea la circunstancia o situación que usted atraviese, puede invocar el nombre del Padre y del Hijo y decirle, Abba Padre, papito, no como alguien distante, sino como alguien cercano. Pero también inmediatamente dice el versículo 17, dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, está asegurado su destino. El día que usted parta de esta tierra, el día que Dios se lo lleve a su presencia, que nadie sabe, ¿no es cierto?, cuándo será. El día que usted parta de este lugar, como diría el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No se turbe vuestro corazón, San Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas viviendas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Ese es el anhelo de nuestro Señor, compartir su gloria con nosotros, hermanos. El día que usted parta, está asegurado todo, hermano. Esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Por ahí una secta dice, se le pregunta, ¿y tú puedes asegurar que eres salvo? No sé, depende cuántas obras más, cuántas puertas toque. No hay seguridad de salvación. Pero el creyente es salvo por la fe en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo al carcelero de Filipos, y serás salvo tú y tu casa. Es por la fe en Jesús. Y entonces, ¿qué dice? Versículo 17 de Romanos 8 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, este cuerpo que se ve envejeciendo, ¿no es cierto? Interesante, hermano. Ya los años pasan, ¿no es cierto? El tiempo pasa y con el tiempo pasa la vida. Pero este cuerpo que se va desgastando, hermanos, un día va a ser transformado a la imagen de Jesucristo. Ya no va a haber enfermedad,
no va a haber muerte. Esa es la esperanza que tenemos. Coherederos con Cristo, hermanos, todo está asegurado. Versículo 18. Pues tengo por cierto, tengo por cierto, ¿qué? Que las aflicciones del tiempo presente no son dignos de ser comparables, hermanos. Es decir, no hay punto de comparación, dice Pablo. Pablo, recuerden, Pablo fue azotado 5 veces con azotes por los judíos, 40 veces menos 1, ¿cierto? Fue perseguido por sus propios paisanos por causa de Cristo, alguna vez apedreado por ahí, por Iconio, por Listra, náufrago, sin comer, desnudo, por causa de Cristo. Y él dice, esto que me ha pasado no se compara, hermanos, con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. No tiene punto de comparación. Por eso cuando uno estudia la historia de los mártires de la iglesia, hermanos, la única forma de ver de manera lógica el martirio de los hombres que entregaron sus vidas por Cristo, hermanos, es teniendo claramente esto es lo que dice la palabra, la gloria. No hay otra manera de captar. Esteban, siendo apedreado, no se dice su edad, pero relativamente joven, ¿qué dijo? Cuando la apedreaban, veo los cielos abiertos. Miren, hermanos, Juan Jos, en el año 1415, quemado en la hoguera, murió cantando. La única forma, hermanos, de experimentar el sufrimiento por causa de Cristo es tener claro quién soy en Cristo y cuál es mi destino final. Porque la muerte no nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni hambre, ni espada. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué no evangelizamos, hermanos? ¿Por qué no evangelizamos? Probablemente porque no estamos entendiendo, hermanos, quiénes somos, quién es nuestro Señor, qué nos ha mandado el Señor. Y no estamos viendo el peligro en que se encuentra, no el peligro, sino la condenación en que se encuentra el hombre sin Cristo. No estamos captando. Y nos puede deslumbrar o engañar las apariencias. Casas de 5 pisos, con piscina, con carros, la billetera bien llenita, las cuentas de los bancos bien llenas, pero nada de eso puede comprar la vida del alma. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo? Y pierde su alma. Hermanos queridos, hermanos, me hablo también yo mismo, me hablo yo. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué la iglesia de hoy no evangeliza? Porque no quiere sufrir. No quiere salir de su área de confort. Mientras tú no hables de Cristo, usted va a pasar desapercibido. Y vamos a terminar leyendo Marcos capítulo 8, versículo 38. Capítulo 8, versículo... Desde el 36, siempre estamos retrocediendo, ¿no? Desde el 36, Marcos capítulo 8, versículo 36 al 38. Lo voy a leer, hermanos. Dice Jesús: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Este es un hombre exitoso. ¿De qué aprovecha que tú tengas éxito? Aquí. Todo el éxito, imagínate el más grande éxito. Ahí está Bill Gates, ahí están los inventores de las redes sociales que se mueren en plata. 36. ¿Por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? 37. ¿O qué recompensa dará el hombre? Mire, ningún dinero del mundo puede comprar el alma, hermanos. El alma solamente tiene 2 destinos. Si está en Cristo, la gloria. Si no está en Cristo,
muere en sus pecados. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 38. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿A quién vamos a elegir, hermanos? ¿La gloria de los hombres? ¿El de los hombres? ¿O la aprobación de nuestro Señor? Queda en nosotros, hermanos, resolver. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, agradecer a Dios y vamos a unirnos. ¿Cuántos somos? A ver, lo sugieres.